Al principio yo también los veía como chistes o bromas, la cuestión de que cierto tipo de personas de cierta zona geográfica o de cierto país cumplen con ciertas características, pero qué tanto esto discrimina a esa población y qué tanto esto va de la mano con otros factores como el género, etcétera, etcétera, etcétera. Y fue entonces que me di cuenta que como mujeres latinoamericanas existe un estereotipo que puede llegar a ser dañino y pues que nunca es bueno encasillar a las personas en algo que queremos que sean porque nos gustan o los aceptamos debido a ciertos factores, como es lo que pasa con todo este asunto de Latina Mami y pues de lo que vamos a hablar el día de hoy. Un poco de contexto, ¿no? Ah, Mi nombre es Sandra Paola de la Garza Mendoza. Esto es el cuarto ya episodio de Crisis Existencial. Estoy muy contenta de poder nuevamente estar grabando este capítulo. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema bien importante que sé que es un poco polémico y con el que algunas veces he tenido problema, pero a final de cuentas, desde este momento hay que establecer que lo que yo digo es mi opinión y en ningún momento la verdad absoluta, y que como siempre están en todo su derecho a no estar de acuerdo conmigo y ofertarme su opinión. A lo que no estaría bien sería faltarnos al respeto simplemente por querer imponer algo que tú o yo consideramos correcto, ¿ok? Entonces, siendo así, el tema del día de hoy es la hipersexualización de la mujer latinoamericana, ¿no? Cómo me he dado cuenta yo personalmente y también otras personas creo, que pues se nos ha venido a encasillar en un estereotipo que cumple con requisitos bien específicos. Y pues de dónde viene todo esto y pues de eso vamos a hablar en general. Primero, ¿cómo es que se nos ha representado a las mujeres a través de los medios o a través de pues diversas representaciones o estereotipos que tenemos, ¿no? Por ejemplo, voy a poner algo que va muy relacionado con mi infancia. Si ustedes también pues son personas que nacieron a finales de los 90 van a entender. Por ejemplo, los poderosísimos e inigualables Power Rangers, ¿no? Pues eran un conjunto de jóvenes audaces que peleaban contra monstruos gigantes y bueno, ya no me voy a introducir mucho con la trama, pero había únicamente dos personajes femeninos y esos únicos dos personajes femeninos pues estaban bien padres, digo, quizás no es una representación tan fidedigna como la que necesitamos, pero era importante que como niñas nosotras también pudiéramos vernos en este tipo de personajes, ¿no? No solamente una princesa, no solamente un interés romántico, que no tiene nada de malo, pero entender que las mujeres, a final de cuentas, somos seres humanos y como seres humanos somos multifacéticas también y no podemos simplemente cumplir con un rol, ¿no? Que repito, no tiene nada de malo el rol, lo que está mal aquí es querer que las personas sean algo nada más porque pues así creemos que es cierto, ¿no? Entonces, siguiendo con el ejemplo de los Power Rangers, em, recuerdo que hace unos años en un concurso de oratoria, una amiga mía, en su charla, dijo que ella de niña quería ser el Power Ranger rojo. Y yo me puse a pensar mucho en eso, porque las niñas solo teníamos la opción de ser o el Power Ranger rosa o el Power Ranger amarillo. Y no me malentiendan, el rosa es mi color favorito, me encanta. El amarillo también está padrísimo, pero el hecho de que el Power Ranger rojo, todos sabemos que es el líder, que es el más fuerte, que es bueno, no el invencible, pero quien lleva la batuta, ¿no? O sea, y las niñas cuando a veces jugábamos y decíamos, no, es que yo quiero ser el Power Ranger rojo, esta vez yo quiero jugar, es como de, no, tú no puedes porque eres niña. Entonces, y estoy hablando, por ejemplo, de una representación más inclusiva, ¿no? Como se dice actualmente, o sea, más grande, en la que en estos espacios pues se nos considera a las mujeres también como guerreras o etc., pero aún así no se nos daba la oportunidad de elegir como a los niños sí se les daba. Y entonces, si esto pasaba con los Power Rangers, entonces con otros medios, con otros espacios, pues obviamente la situación pues es muy distinta y bastante triste en muchas ocasiones, porque pues solo cumplen el rol de, pues eso, ¿no? Un interés romántico, ¿no? Por ejemplo, cuántas series, cuántas películas tienen un personaje femenino que no sirve para otra cosa que no sea, pues, la novia del protagonista o la esposa del protagonista. Y pues repito, ¿no? Van a decir, oye, es que la historia es del protagonista, ¿no? ¿Qué tiene de malo? No se trata de atacar cosas nada más porque sí, se trata de entender que este tipo de ideas, este tipo
de representaciones, valga la redundancia, se quedan en la idea de las niñas y de las mujeres y de los medios en general. Entonces se entiende que, por ejemplo, lo más importante tiene que ser cumplir con ese rol en específico, ¿no? Por eso vemos actualmente que a muchas mujeres que son exitosas profesional, académica o laboralmente, se les sigue denominando con una connotación negativa como solteronas, ¿no? Porque no importa que tú tengas éxito en tal ámbito de la vida que para ti puede ser más importante que el otro, como yo como persona considero que tu ámbito en el que debes ser exitosa es el rubro amoroso y no lo cumples, pues para mí eres una fracasada y por ende una solterona. Es algo que pasa. Entonces, de eso es de lo que queremos hablar, o sea, de cómo estas ideas han venido a encasillar a la mujer en eso, ¿no? Y también algo que existe aquí que es bien importante, de lo cual no quiero hablar tanto porque no me quiero extender, porque me gustaría más hablar de este tema en otro episodio, es como esta polarización o dualidad de cómo pueden ser las mujeres nada más. O eres una chica hiper femenina que le gusta el rosa, digo, no tiene nada de malo el rosa, repito, a mí me encanta, es mi color favorito. O bueno, que eh, eres ultra femenina, ¿no? Y ya, y esa es toda tu personalidad, ¿no? Y eso es como algo que a veces se ve malo, ¿no? Porque del otro lado, en esta polarización, tenemos a la chica ruda, el término tomboy creo que es el que utilizan a veces, que es la chica que es cool porque no es como las demás chicas, sino se maquilla y se pone Converse con un vestido y es única. Y no estoy diciendo que alguno de los dos estereotipos sea malo, porque a final de cuentas una mujer puede ser ultra femenina y aún así no sé usar Converse o tener hobbies, pasatiempos que no se consideren femeninos y viceversa. O sea, las mujeres aquí es lo que reitero, no somos nada más una cosa o la otra. Podemos ser muchas cosas porque, repito, nuevamente somos seres humanos. Y lamentablemente con este tipo de situaciones, ¿no? Con Regina George, que es la villana femenina, contra una pygmy, ¿no? Una chica tomboy única y especial, se polariza y se nos hace entender que como mujeres no tenemos muchas opciones y habrá quien diga, repito, y me cansa de repetirlo, pero yo sé que a veces la gente se puede exaltar y tomar a mal algo, pero sí me gusta explicarlo para que se entienda, que digan que una persona no tiene tanto criterio personal para ver estas dos representaciones y tomar una decisión distinta, pero no se trata solo de eso, se trata de que este tipo de contenido muchas veces llega a mentes que no tienen tan desarrollada esta capacidad de reflexión como son las niñas y que puede que este tipo de cosas se siembren en su cabeza y sea una idea que se lleven pues después a su adolescencia y a su adultez si es que no lo trabajan y no lo cuestionan. Por eso es que existen estos espacios en los que nos queremos cuestionar este tipo de situaciones. Y a veces, por ejemplo, algo muy común que me ha tocado ver en películas de acción o de superhéroes, que a mí me gustan mucho también, es que a veces la esposa funge como, e incluso he visto videos en TikTok que hacen burla, ¿no? De la esposa muerta al principio de la película, que es la mujer que, pues que es esta esposa o esta novia que quiso mucho al protagonista, pero por X o Y razón murió, a lo mejor de una manera trágica o por una enfermedad, y esto lo impulsa a él a ya sea cobrar venganza o redimirse posteriormente. Entonces, nuevamente cae como accesorio. Y es, pues un poco triste, ¿no? Yo sé que existe contenido en el que las mujeres sí son personajes multidimensionales, etcétera, 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 pero estamos hablando que esto es algo más común y más doctrinario que lo otro que mencionamos. Entonces, siendo así, a las mujeres en general, o sea, antes vamos de lo general a lo particular, a las mujeres, pues muchas veces se nos ha enseñado a través de los medios que pues estamos ahí para ser la novia de alguien, la esposa de alguien, la hija de alguien, la hermana de alguien, pero pues antes de eso somos alguien y somos alguien imperfecto también, ¿no? Porque a veces estos personajes son puro dulce y amor y las mujeres no somos perfectas, pero ni tantito, o sea, el hecho de creer que las mujeres somos seres de luz a los que no se nos puede hacer nada, digo, a nadie le debemos hacer nada, ¿verdad? Pero que somos ángeles casi casi, también es una idea machista, porque no permite reconocer que somos nuevamente seres humanos con dualidades, con errores, con un montón de defectos como lo son también los hombres, y este tipo de emancipación es la que buscamos muchas veces a través de otros movimientos. Uy, perdón. Entonces,
Ahora, tomando esto en cuenta, vamos a movernos al siguiente punto. ¿Cómo es entonces que se ha representado a la comunidad latinoamericana, ¿no? También en los medios y también en los estereotipos de la sociedad, ¿no? Pues bueno, el primero de ellos y el más común es pues la narcocultura, ¿no? Y aquí voy a hablar de la comunidad latina en general, no solo de las mujeres. Pues esto, ¿no? O sea que la comunidad latinoamericana pues está llena de, pues, cierto, a cierto punto sí es cierto, ¿no? Narcotráfico, violencia, drogas, pero, o sea, cómo esto se enaltece, ¿no? En México lamentablemente tenemos una narcocultura bastante amplia a través de series, veneración, narcocorridos, por ejemplo, allá en Culiacán, ¿no? El panteón de los narcos, es decir, se venera a estos personajes que muchas veces en sus comunidades locales son incluso hasta catalogados de héroes y pues esto llevado a una representación en medios extranjeros, pues se intensifica, ¿no? Por ejemplo, ya conocemos todos de este famoso filtro amarillo que se pone en las películas cuando están en México, también para dar un sentido de incomodidad al... Se me fue el nombre, a la persona que está, al televidente, por así decirlo, para que sienta que no está en casa cuando sale esta representación de México, porque México es peligroso. Y sí, sí es peligroso, pero México también no es nada más un estereotipo, o sea, y ahorita me estoy enfocando en México porque es lo que mejor conozco, obviamente, pero sé que también involucra a la comunidad latinoamericana, ¿no? Por ejemplo, Colombia, ¿no? Que también se entiende que es pues un lugar que está muy involucrado con narcotráfico, etcétera, etcétera, pero pues obviamente es más que eso, ¿no? Con que también se nos relaciona con algo que sí, ¿no? O sea, aquí bien hay que tomar que los estereotipos vienen de la repetición de ciertas conductas y que lamentablemente Latinoamérica sí es una región llena de drogas, violencia, pobreza, ignorancia. Lamentablemente no es algo pues, que sepamos que es una mentira, pero el hecho de que solo se represente esta parte de Latinoamérica es un problema, porque, por ejemplo, no decimos, si nosotros vemos una película americana, bueno, gringa, para ser específicos, ¿no? Y se presenta un personaje mexicano, pues muchas veces se pone así, ¿no? Que una persona, un cholo, malvado, etcétera, etcétera. Y es con un estereotipo, a diferencia de una película mexicana que toma un personaje parecido, por ejemplo, Ya no estoy aquí, y lo muestra como lo que es, como un ser humano que, ok, cuenta con ciertas características, a lo mejor estéticas, que sí cumplen con este canon, pero que es una persona que tiene más facetas. Entonces, el hecho de que nosotros seamos representados a través del lente extranjero es un problema, porque nos pone pues en una... nos deja como seres unidimensionales que solamente se quedan y se encasillan en características que muchas veces son nocivas, que muchas veces tienen una connotación negativa y que pues lamentablemente hacen que así se entienda, ¿no? Por ejemplo, esto cómo lo podemos ver reflejado, pues de la manera en que trasciende en otras personas que nunca han estado en México. Me ha tocado ver muchísimos videos de jóvenes que se van de intercambio a Europa principalmente y les dicen cosas así como de, a ver, ¿cómo es posible que en México tengan internet? ¿O a poco usan zapatos? Todos van en sombrero, tú tienes un burro en tu casa, o sea, un montón de cosas que a nosotros nos parecen graciosas, que incluso nos exasperan, pero porque eso es lo que ellos piensan que tienen. Y también hay que tomar en cuenta que en este camino de los estereotipos, los mexicanos o los latinoamericanos también tenemos cierta culpa, porque cuántas personas me ha tocado escuchar que dicen cosas como, no, es que en África no hay agua, es que en África todos viven en chozas, cuando no sabemos por qué no hemos estado ahí y no es cierto en una totalidad, ¿no? Obviamente la representación que se tiene de esta región es la que llega a nosotros y es la que nosotros aceptamos como real y eso pasa posteriormente con la comunidad latinoamericana. Entonces, tomando esto en cuenta, hay que aterrizar y es bien importante que sepamos que en esta representación de la comunidad latinoamericana, nuevamente quienes tienen un papel y un enfoque son los personajes o los entes masculinos, ¿no? Nosotros vemos este tipo de contenido y sí, hay pues personajes femeninos, pero de esos es de los que vamos a hablar ahorita.
muchas veces pues son parte accesoria, nuevamente, repito, ¿no? O sea, nosotros estamos viendo la historia del narco, ¿no? Y el narco sale con un montón de mujeres, se despierta en la cama con una y se va a la cama con otra, y ellas están ahí siendo este objeto y no seres humanos, ¿no? Y pues así es entonces, como a través de estas dos cuestiones llegamos al tercer punto, ¿no? Es entonces que nos tenemos que preguntar cuál es el papel de la mujer latina en los medios y en la sociedad, ya que sabemos que la mujer en los medios es representada muchas veces como un accesorio o como un impulso para otros entes, y que la comunidad latinoamericana es representada como violencia, como efusividad, etcétera, etcétera. La mujer latina viene entonces a establecer un estereotipo que, más que estereotipo, lamentablemente a veces termina en fetiche, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos ver, no sé, en alguna película, ahorita no se me ocurre ningún nombre, pero no es difícil encontrarla, que en algún momento viajen a México, ¿no? O algo así, o a Latinoamérica, y que salga aquí una mujer muy bella, muy exuberante, que este término tan terrible que utilizan, ¿no? Candente, que es muy gritona, que esto no tiene nada de malo, pero es un estereotipo. Y el problema de caer en los estereotipos es que no dejan ver cómo es. Ahorita vamos a ver más que nada la cuestión por la cual esto muchas personas lo consideramos problemático, ¿no? Y entonces nosotros tenemos personajes que ya no solo son personajes, sino también pues figuras en el medio que lamentablemente crean una nueva aspiración, y el aspiracionismo nunca es bueno, ¿no? Porque queremos ser algo que a lo mejor no podemos ser porque simple y sencillamente no contamos con dichas características. Por ejemplo, algo que es muy recurrente, ¿no? Cuando se habla de mujer latina candente, ¿no? Tenemos la imagen de Sofía Vergara, una mujer a la que se le hace burla por un acento exagerado, cuando pues ella es bilingüe, ¿no? Y lamentablemente, eh, pues el hablar dos idiomas a veces representa pues este tipo de cuestiones, ¿no? Que no tiene nada de malo. Y hay muchas réplicas posteriores al personaje que ella ha construido allá en Hollywood, ¿no? ¿Y por qué hablo de Hollywood? ¿Por qué hablo tanto de la cuestión extranjera? Porque nosotros aquí en Latinoamérica podemos entender la representación distinta porque pues estamos viviendo esta realidad social. Pero el problema es cuando entonces otros entes comienzan a tomar esto, lo hacen un trend y ya es prácticamente un fetiche, ¿no? Por ejemplo, algo que es un personaje también, y este es literalmente un personaje que vino a dar mucha fuerza a este estereotipo de Latina Mami, es el personaje de Euforia llamado Maddie Pérez, interpretado por Alexa Demi, en el cual este personaje no es como que, ay, súper nefasto, solo es accesorio, claro que no, pero aquí sí es algo que bien importante que hay que establecer porque, repito, esto es mi opinión, no es la verdad absoluta, pero hablando con otras personas nos dimos cuenta de que no se pudo aprovechar también la característica de ella como mujer latinoamericana. Maddie es representada en Euforia como la mujer más guapa, más sensual, porque es latina, porque es fuerte, porque sabe quién es, porque tiene esta personalidad estereotipada. Y su arco de personaje nunca toma en cuenta estos factores, esta raíz latinoamericana, como algo importante que se pueda desarrollar posteriormente. Ella simplemente es guapa porque es latina. Y ahí es donde nos quedamos en este hueco de representación que suele causar problemas. ¿Por qué? Porque se puede utilizar para realizar pues cosas más importantes, ¿no? Se nota en algunos capítulos que sus papás le hablan en español, o sea, se entiende que ella es hija a lo mejor de primera o segunda generación en Estados Unidos. Y esto nunca es tomado en cuenta, ¿no? De cómo el hecho, por ejemplo, o sea, solamente se cuestiona, se toma en cuenta una cuestión del clasismo interiorizado con el que ella vive, porque pues se da cuenta que su mamá era la que realizaba el trabajo y no la que recibía el servicio. Pero esto se pudo representar con cualquier otra etnia, ¿no? Y con gente de Estados Unidos que también vive en pobreza o de cualquier otra nacionalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y no se utilizó, no se tomaron en cuenta todos los factores que una persona con estas características vive allá en Estados Unidos, cómo esto le afecta a su persona. O sea, esto ya nada más es el latina mami, ¿no? El hecho de que ella como es latina, es guapa, es candente, es fuerte, pero no se entiende realmente qué es lo que es ser latinoamericana. ¿Me explico? Eso es a lo que vamos a llegar posteriormente.
porque esto ya muchas veces puede recaer lamentablemente en una cuestión de fetichización e incluso apropiación cultural. Porque Alexa Demi, ya dejando de lado el personaje, se hizo muy conocida con esta cuestión cuando en un video, no sé si fue un live de Instagram o algo así, a ella le preguntaron, ¿no? Porque ella leyó una pregunta en inglés y dijo, ¿por qué todos me preguntan si yo soy latina? ¿No es eso obvio? Y después otro sujeto que estaba con ella dijo Latina Mami, ¿no? Y a través de este video, y por ejemplo, creo que igual fue una cuestión en la que ella está cantando esta canción de Yo Voy Voy Voy, una disculpa, y cantando reggaetón y se maquilla bien padre. Y repito, no tiene nada de malo tomar una estética como tal, pero ser latinoamericana no es cantar reggaetón viejito, no es saber bailar únicamente o ser guapa, porque ahí es donde entramos en un problema. Porque Latinoamérica, como lo dije en un principio, es, es un espacio, una disculpa, Latinoamérica es una región en la cual existen muchísimos problemas, muchísima precariedad, una cuestión de factores infinito, y lo digo todo como región porque pues no quiero hablar únicamente de México, como para que el hecho de tomar una identidad, porque está de moda, y utilizarla y capitalizarla y llegar a más seguidores o a más objetivos específicos a través de ella, es donde llegamos a un problema. Es donde tenemos entonces esta cuestión de la hipersexualización de la mujer latinoamericana, donde también lo podemos ver representado en la cantante española, la Rosalía. No tengo nada en contra de ella, por favor, no me vayan a atacar, solamente estoy utilizando esto para ejemplificar cómo ella toma factores de la cultura latinoamericana, y yo sé que existe una discusión infinita entre, si cuando hablamos de latino hablamos de literalmente latino o una abreviación de latinoamericano, pero bueno, vamos a tomar en este contexto la cuestión de latinoamericano, ¿ok? Em, Cómo ella toma estos elementos latinoamericanos, y ella siendo una mujer blanca, europea, privilegiada, ¿no? O sea, ya, no digo esto para molestar, o sea, es para establecer. Toma factores, toma elementos de una cultura, hay que establecerlo así. Cuando hablamos de apropiación cultural, tomamos en cuenta que una clase, no me gusta mucho la palabra, pero bueno, un grupo de personas privilegiadas o dominante, como se dice despectivamente, toma elementos de una cultura que no es dominante y como le gustan y se le hacen padres, pero por los cuales esos mismos seres eran discriminados, pues ahora lo toman porque pues me gustó y está padre. Y a mí nadie me va a discriminar como a ti te discriminan, porque yo soy privilegiada. Entonces eso es algo que pasa, por ejemplo, que me ha tocado ver con la cuestión de la Rosalía, ¿no? Que ahorita está de moda el reggaetón, que ahorita está de moda ser motomami, ¿no? O sea, repito, esta cuestión de la mujer latinoamericana, ser guapa, ser exuberante, ser sexualmente atractiva, que no tiene nada de malo, pero es triste porque eso no es lo que representa realmente la cultura latinoamericana. Puede que muchas mujeres de Latinoamérica cuenten con estas características y está excelente. Eso es muy padre. Lo que es un problema es encasillar, y lo que es un problema es que lamentablemente esta cuestión deriva de cómo eh, ahora que se ha encontrado una manera de que otros entes, otros, ¿cómo decirlo? Como espacios privilegiados sí gustan de nosotras a través de estas características, a través de este filtro, de este requisito, ya es que somos aceptadas. Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, debe haber muchas mujeres latinoamericanas en Estados Unidos que son como el personaje de Maddie Pérez, y con esto me refiero a que son hijas de segunda o tercera generación que viven en Estados Unidos. Pero ellas no son como Maddie, ellas no tienen esa personalidad o no tienen esa belleza o no quieren ser así. Y repito, la belleza es una cuestión súper subjetiva, pero me refiero a que no se ven físicamente como el personaje, como esta representación de mujer latinoamericana. Y entonces va a existir una cuestión más problemática, porque sí ha pasado que en la ignorancia del privilegiado ve este tipo de cosas y dice, bueno, pero es que si tú eres latina tienes que ser candente, tienes que saber bailar, porque esto es lo que yo entiendo que tú eres, y así es como debe ser. Y si no eres así, entonces a mí me parece raro y muy probablemente rechace tu existencia. No estoy hablando de un rechazo amoroso o algo así, o sea, el hecho de que le va a parecer extraño, no van a aceptarlo.
y puede terminar en una cuestión que de crisis de identidad, porque así como existen estos estereotipos en Latinoamérica, también existen con otras culturas. Por ejemplo, Lady Dragon, que es una cuestión que existe con las mujeres asiáticas, en las que igual surge esta cuestión en las que ellas son muchas veces una atracción sexual más que nada, y dejando de lado toda la importancia de su cultura y de el bagaje que su propia existencia e identidad representa. Entonces, esto es algo que pasa con la cuestión de la fetichización y la apropiación cultural, tomando en cuenta la cuestión de la mujer latinoamericana. Porque ahora también tenemos, por ejemplo, personajes que encuentran un ápice de, no sé, ¿cómo decirlo? De etnia, por así decirlo, latinoamericana, y quieren aprovecharla porque es lo que ahora está de moda, algo que sucede, por ejemplo, que ha sido muy criticada Bella Thorne, que ella hace no mucho comenzó a publicar que su abuelo o su bisabuelo, perdón, era cubano y que por ende ahora ella era una orgullosa latinoamericana y comenzó a explotar este atractivo que tienen actualmente las mujeres latinoamericanas y pues es una cuestión que causa mucho conflicto. Yo sé que quizás alguien puede estar escuchando esto y decir, bueno, ¿a ti qué te importa cómo una persona quiera representarse a través de los medios? Pero no se trata solamente de lo que yo piense o lo que yo acepte o no, sino de todo lo que esto conlleva a través de una representación y cómo esto puede ser nocivo para jóvenes, para niñas, para mujeres que se den cuenta que no encajan en el molde que se les está brindando y que les pueda causar más problemas porque digan, es que no soy lo suficientemente latinoamericana, porque no sé bailar, porque no estoy tan guapa, porque no tengo estas características físicas, porque etcétera, etcétera, etcétera. Y nadie tiene por qué estar adecuado a unos cánones para poder ser feliz o aceptado. Además, algo que es bien cierto es que yo mencioné en un principio que Latinoamérica y la realidad latinoamericana es mayoritariamente precaria. Yo no puedo hablar tanto de esto porque tengo que reiterar que dentro del entorno latinoamericano yo soy privilegiada, pues tengo techo, casa, comida, tuve acceso a educación y otro montón de cosas. Lamentablemente, no todas las personas en Latinoamérica tienen esto. Y el hecho de creer, ¿no? Que por ejemplo mujeres como Alexa Demi o Bella Thorne crean que ser latina solamente es tomarse fotos y poner alguna canción de Bad Bunny de fondo, a personas que viven en esta realidad les causa daño y les causa conflicto, porque solamente te gusta el latinoamericano cuando se adecua a la idea que tú tienes de lo que es, pero cuando ves a una persona que no cumple con esas características, que no satisface tu atracción, que no es, como se dice, que no es una mujer latina o una persona latina para tu consumo, para tu atractivo, pues lo vas a rechazar. Y lamentablemente es algo que tenemos que empezar a cuestionarnos mucho, porque pues no es así como deberían funcionar las cosas. Y yo sé que con este episodio no resolví el problema ni nada, pero lo ponemos en la mesa y lo empezamos a cuestionar un poco más. Empezamos entonces a, a pensar y a estudiar y a cuestionar cómo, por ejemplo, si esta cuestión de la hipersexualización de la mujer latinoamericana también tiene relación con otros estereotipos o cómo este mismo mecanismo, este mismo factor influye, porque como yo lo decía en otras culturas, ¿no? Quizás en los hombres es distinto, no hablé tanto de esto porque pues no soy hombre y no conozco tanto su realidad, pero sería importante comenzar a pensarlo, ¿no? Y pues hasta aquí el día de hoy, este episodio fue un poco más corto. Em, Estoy muy agradecida por poder seguir continuando este proyecto. Eh, Repito, si no están de acuerdo, están en todo su derecho de no estar de acuerdo. Es importante que intercambiemos ideas, que aperturemos el diálogo y que veamos otras perspectivas y otras vertientes de esto que estamos hablando, esto que estamos cuestionando. Este fue el cuarto episodio de Crisis Existencial. Muchas gracias por haberme acompañado y nos vemos en 7 días. Adiós.